But it's not a secret plot. It is not a conspiracy. No, they told us in advance. We go back to August 2019, the regular annual Jackson Hole conference for, the central bankers, the Fed, and they'd invited BlackRock. They presented their proposal, what monetary policy should do next. And you know what? It said the next crisis will come, and when it comes, we must create inflation. But how do we know this is the BlackRock plan? Well, again, that's official, because in March 2020, the Federal Reserve officially hired BlackRock and said, okay, that's your proposal, you do it. Este que ves aquí es Richard Werner, profesor alemán y el padre fundador de lo que se conoce como los QEs, las expansiones cuantitativas de los bancos centrales, que enseguida vamos a explicar exactamente cómo funciona su mecanismo y si realmente tienen la impresora de dinero. Todos recordamos lo que ocurrió en 2020. La economía estaba cerrada, había una pandemia y lo que hizo el gobierno, el Tesoro estadounidense, es entregar cheques a todos los ciudadanos para ayudarles. Además, la Reserva Federal llevó a cabo uno de sus programas de QE, uno de sus programas de compra de activos más importante. Un plan que, como dice Werner, ya estaba escrito en 2019 por parte de BlackRock, presentado en el Jackson Hole de ese año y que se titulaba Yendo Directo. Desde entonces y en los últimos años hemos tenido que lidiar con la inflación, con el incremento de precios más elevado desde la década de los 70. Y todo el mundo ha acusado a la Reserva Federal de ser su responsable. ¿Pero realmente es así? Esta persona, que se llama Joseph Wan, ha trabajado en la Reserva Federal, en la mesa de trading de la Reserva Federal, de las operaciones de mercado abierto, y sabe exactamente cómo funcionan las tuberías dentro del sistema. Tenemos la suerte de que Joseph Wan ha escrito un libro llamado Banca Central 101, donde cuenta cómo funcionan todos estos mecanismos, qué es el dinero en realidad, qué tipos de dinero existen y, sobre todo, cómo se crean. Vamos a ello. Cuando hablamos del dinero, ¿en qué estás pensando? Quizás en los billetes que tienes en tu billetera, quizás en los números que aparecen en tu cuenta bancaria, quizás en el oro, quizás en tus inversiones. El dinero ha ido adoptando muchas formas a lo largo de la historia, desde el cacao hasta el tabaco, hasta las conchas o incluso la sal, se han utilizado como medio de intercambio. Sin embargo, hoy en día no vemos a la gente yendo al supermercado a pagar con lingotes de oro, ni tampoco pagando las nóminas a sus trabajadores con oro. Simplemente se paga con depósitos, cheques, efectivo. Así que hoy en día, la mayoría del dinero que utilizamos y cómo cerramos nuestras transacciones se hacen con crédito, es decir, deuda. ¿Cómo podemos definir el dinero hoy en día en una economía donde todas las transacciones o la mayoría de las transacciones se realizan entre transferencias bancarias, cheques y demás movimientos al final electrónicos? Pues para mí hoy en día el dinero es la promesa de un tercero que ambos aceptamos para cerrar nuestra transacción minimizando los costes. Es decir, es una operación triangular, porque en esa deuda que nos transferimos, en ese dinero que nos transferimos, hay una tercera promesa siempre. Los billetes, los dólares, pone claramente en un dólar que es deuda de la Reserva Federal. Si yo te pago en dólares, tú estás aceptando la promesa de que la Reserva Federal sustenta esos dólares. Si, por ejemplo, te pagase en depósitos, te hago una transferencia bancaria, tú estás aceptando la promesa del sector bancario, porque es una deuda del banco contigo. Joseph Wan identifica 4 tipos de dinero y estos 4 tipos de dinero son muy importantes porque cada uno tiene su creador y su propia impresora. Y por lo tanto, entender la relación de estos 4 tipos de dinero es lo que nos va a aclarar cómo funciona realmente la maquinaria y el sistema. En un sistema que funciona bien, Joseph Wan nos dice que estas 4 formas de dinero son intercambiables entre sí, es decir, son fungibles, se pueden transformar de una a la otra, y que es cuando esto falla, cuando el sistema entra en problemas. El primero y el más conocido es el efectivo, los billetes. Estos son una deuda, un pasivo del Banco Central, y lo pone claramente incluso escrito en los billetes
de dólares, donde pone que es una deuda del Banco Central contigo. Luego están los depósitos bancarios, que son la gran mayoría de dinero que hay ahora mismo en el sistema. Y esos son las cuentas, el dinero que tenemos en los bancos comerciales. Son una deuda del banco comercial con sus clientes, es decir, con nosotros, y el dinero que yo tengo depositado en ese banco, el banco me lo debe a mí. Por tanto, es un pasivo del banco conmigo. Como podéis ver en la imagen, si yo deposito 100 dólares en un banco, eso es un activo mío porque es mi dinero, son esos 100 dólares, y es un pasivo dentro del balance del banco porque me lo debe a mí. Luego están las reservas bancarias, un tipo de dinero mucho más difícil de entender porque es dinero dentro del sistema bancario. Es decir, tú y yo no utilizamos las reservas para ir a comprar pan o para tomar un café y pagarlo. No podemos. Las reservas no salen del sistema interbancario, es el dinero de los bancos. Igual que los depósitos son un pasivo del banco comercial con sus clientes, una deuda del banco comercial con sus clientes, las reservas son un pasivo del Banco Central con el banco comercial. Podríamos decir que el Banco Central es el banco de los bancos comerciales. Entonces, como veis en la imagen, el Banco Central tiene en su pasivo las reservas, que son un activo de la banca comercial. Los bancos comerciales se pagan entre ellos en reservas, y ahora enseguida veremos un ejemplo, y cuando necesitan más reservas pueden pedir prestadas a otros bancos comerciales a cambio de un tipo de interés o incluso pedírselas prestadas a la Reserva Federal. Y por último, las letras. Te he dicho antes que si eres un institucional grande o un patrimonio muy elevado, pues obviamente los depósitos no son tan seguros para ti porque estás por encima de lo que cubren. Entonces deberás buscar otro tipo de dinero donde aceptes que esa promesa de la tercera parte se vaya a cumplir. En este caso se suele utilizar las letras del Tesoro, que es deuda a corto plazo que emiten los gobiernos y sobre todo se suelen comprar pues letras del Tesoro de los gobiernos que tienen una mejor calidad crediticia. En este caso, ya sea, por ejemplo, Alemania o ya sea, por ejemplo, Estados Unidos. Te preguntarás, ¿y el oro y el Bitcoin, Javier? Bueno, pues como hemos visto, todas estas formas de dinero son la promesa de una tercera parte, es decir, son un pasivo de una tercera parte, ya sea el Banco Central, ya sean los bancos comerciales, ya sea el gobierno estadounidense. En cambio, el oro y el Bitcoin no tienen contraparte, no son pasivo de nadie, por eso se les llama activos reales y por eso mucha gente considera tener parte de sus carteras en estos activos para protegerse, porque no tienen ese riesgo de contraparte. Ahora bien, hoy en día no se usan para comerciar y por eso he definido el dinero como la promesa de una tercera persona, porque aunque el oro y el Bitcoin sí se usen para invertir y para proteger tus ahorros, no se usan para pagar los gastos del día a día o para pagar nóminas o para pagar gastos de tu empresa. Ahí utilizamos estos depósitos bancarios, este dinero que al final no deja de ser crédito. Llegados a este punto y tras ver esas 4 formas de dinero que Joseph Wan identifica en su libro, también nos explica cómo se crea cada una de ellas y eso es lo que vamos a ver a partir de aquí, cómo se crean las reservas bancarias, cómo se crean los depósitos, cómo se crean las letras del Tesoro, cómo se crea el efectivo. Y vamos a arrancar con la más complicada de entender y la base monetaria para luego ir poco a poco yendo hacia la oferta monetaria, que son las reservas bancarias. Las reservas son un pasivo, una deuda del Banco Central con los bancos comerciales, ya que es el dinero de la banca comercial y por tanto el Banco Central puede crear reservas bancarias ya sea a través de los programas de compras de activos conocidos como QE o Quantitative Easing, que eso es cuando se dice que la fecha cae la impresora, o a través de los préstamos. Para que entendamos cómo se mueven las reservas en el sistema interbancario, imagina que yo te pago a ti una transferencia porque me has dado un servicio y te mando una transferencia de pago. ¿Cómo va a reflejarse eso en los balances de los bancos? Pues yo te hago una transferencia de 500 dólares que tengo yo en mi banco, yo tengo un depósito en mi banco de 500 dólares y te envío ese dinero. Lo que va a hacer mi banco es mandar sus reservas, va a quitarme a mí el depósito, por lo tanto va a haber una disminución tanto del pasivo como del activo y esas reservas del activo se las va a mandar al otro banco. Ahora tu banco se va a topar con unas reservas en el activo y te va a poner un depósito en su pasivo. Hasta ahí fácil, ¿verdad? Ahora es cuando la cosa se complica un poco porque aquí entran los QEs, las compras de balance del Banco Central. Y si tuviésemos que definir el QE, es básicamente cuando el Banco Central crea reservas
para comprar activos. ¿Y qué activos compra? Pues son principalmente bonos del Tesoro y bonos hipotecarios, los conocidos MBS. Es decir, lo que va a hacer el Banco Central es expandir su balance, va a crear reservas en su pasivo y con esas reservas, como estáis viendo en el dibujo, va a pagar a los bancos comerciales por sus activos. Los bancos comerciales que tendrán bonos en su balance, pues se los va a comprar la Reserva Federal y a cambio les va a pagar con esas reservas que ha creado. Ahora el Banco Central, la Reserva Federal, por ejemplo, se va a topar con un incremento de reservas en su pasivo y un incremento de bonos de lo que ha comprado en su activo. Y para el banco comercial, ¿qué cambia? Pues absolutamente nada, es simplemente un cambio de activos porque al banco comercial le han cambiado sus bonos por reservas bancarias que ahora puede utilizar. El debate eterno es si esto llega a la economía real, ya que las reservas bancarias hemos dicho que no salen del sistema interbancario. Entonces, ¿cómo puede ser que al final llegue a la economía real cuando yo no puedo tener reservas bancarias, ni tú tampoco, ni nadie, ni ninguna empresa puede tener reservas bancarias? Aquí también depende del mecanismo de transmisión y de a quién le estén comprando esos bonos, esos activos, la Reserva Federal. Porque si la Reserva Federal decide comprar a fondos de pensiones, por ejemplo, los fondos de pensiones no tienen reservas, entonces ya hay un tercer balance involucrado. Como veis en el dibujo, si se realizase la compra a un fondo de pensiones, tendría que cambiarse los bonos de este fondo de pensiones en su activo por un depósito y el banco tendría que crear ese depósito y a cambio percibir las reservas. Es lo mismo pero con un paso adicional. Y ahora el fondo de pensiones se topa en su activo con un depósito que puede utilizar para comprar otro activo en vez de los bonos que tenía. Entonces, cuando la Fed o el Banco Central compra directamente a estos fondos de pensiones, se suele decir que esto puede afectar a los activos financieros, porque el fondo ahora se topa con un dinero que ya no tiene en un bono, sino que lo tiene en un depósito y puede utilizar ese dinero para comprar otro activo financiero, ya sea otro bono o ya sea otra acción, depende también de el fondo, la normativa que tenga y para lo que cumpla. Obviamente un fondo de renta fija no va a comprar acciones, pero ya me entendéis, ahora puede buscar otro activo que comprar. Hasta aquí las reservas. Ahora vamos a pasar al efectivo. El efectivo hemos dicho que es un pasivo también del Banco Central. Entonces, tú imagina por un momento que yo tengo un depósito, aunque el efectivo, la gente no suele ir al banco a sacar el dinero, realmente lo deja en el banco y paga con lo que tiene en el banco. A veces sí, a veces yo quiero coger y decir, oye, voy a ir al banco a sacar $500. Bien, pues si yo voy al banco a sacar $500, imaginar que tengo en el banco justamente $500 en mi depósito bancario, en mi cuenta bancaria, el banco lo primero que va a hacer si no tiene dinero es pedir un furgón a la Reserva Federal. El banco puede pedir cuando lo necesite efectivo a la Reserva Federal, que es quien lo imprime. Básicamente ese efectivo lo va a cambiar por reservas. Entonces lo que va a hacer el banco es coger esas reservas que hemos dicho que es el dinero de los bancos y se las va a dar a la Fed a cambio de efectivo. El banco comercial recibe efectivo y nos lo va a dar a nosotros a cambio de quitar el depósito que tenía obviamente con nosotros. Luego están los depósitos bancarios. Se nos dice que los bancos tienen el rol de crear el dinero y así es. Los bancos, los depósitos son un pasivo suyo de los bancos comerciales que le deben a sus clientes, que somos tú y yo cuando abrimos una cuenta del banco. Entonces, ¿cómo se crean estos depósitos? Simplemente se pueden crear, como nos contaban en el colegio, que yo meto dinero en un banco y entonces ahora el banco tiene ese dinero y lo puede prestar hasta una cantidad. Bueno, realmente ese efecto multiplicador no funciona así del todo. Realmente, como cuenta Joseph Wan en su libro, los bancos comerciales tienen el poder de crear depósitos. Porque si yo llego al banco comercial y le pido un préstamo, el banco comercial puede crear un depósito y un préstamo a la vez. ¿Cómo funciona este mecanismo? Pues el banco comercial va a expandir su balance creando en su activo el préstamo, que es un activo para el banco comercial y un pasivo mío, una deuda mía, y va a incrementar también su pasivo con el depósito, que es lo que me debe. Entonces va a haber un incremento tanto en activo, el préstamo, como en pasivo, el depósito. Ahora bien, no me malinterpretéis, eso no significa que los bancos comerciales puedan crear el dinero que quieran. Están muy limitados, están limitados por regulación, están limitados por su propio balance, porque imaginad que empiezan a prestar a un montón de gente, estarían expandiendo su balance, pero ¿qué pasa si esa gente no devuelve el préstamo? Entonces están muy ceñidos a poder recuperar ese dinero y no solo eso, sino a encontrar también financiación, porque como toda empresa tienen un balance y por tanto tienen que tener unos niveles de liquidez y de solvencia óptimos. Entonces, que los bancos comerciales puedan crear esos depósitos no significa que lo puedan hacer así como así. Siguen unas medidas de riesgo muy importantes y además también hay un factor importante y es que la gente necesita demandar un préstamo para que el banco pueda crear
ese préstamo y ese depósito. Si la gente no demanda préstamos, pues entonces es muy complicado. Además, obviamente no vas a prestar a todo el mundo y los bancos ni mucho menos desde 2008 quieren prestar el dinero así como así. Entonces van a vigilar muy bien a quién prestan porque si los préstamos empezasen a impagar, eso va a ir contra el patrimonio neto del banco y eso no les interesa. La última forma de dinero es la más interesante y a la vez la menos entendida. Primero, para entender cómo se crean las letras del tesoro, tenemos que entender cómo crea dinero el gobierno. Realmente la impresora, y Joseph Wan lo dice en su libro, podríamos decir que la impresora de la Reserva Federal es una impresora, porque al final la Reserva Federal hemos dicho que puede crear las reservas que quiera, el Banco Central puede crear las reservas que quiera con esas compras de activos o incluso prestando a los bancos cuando lo necesitan, pero realmente no es la impresora que luego llega a las calles, no es la impresora que vimos en 2020. En 2020 sí que hubo una expansión de balance, sí que hubo ese famoso QE, una gran compra de activos, pero también recordemos que vino acompañada de cheques de estímulos que el Tesoro envió directamente a las personas. Y a diferencia de las reservas, que tú y yo no podemos tenerlas y no podemos comprar cosas con ellas, los cheques que recibimos por el estímulo que dio el Tesoro sí que podríamos utilizarlo para comprar cosas. Entonces eso es dinero que fue directamente a la economía real y por eso vimos la inflación que vimos. Eso no quita que los QEs también puedan generar inflación, ¿vale? Pero depende mucho, como os he dicho, del mecanismo de transmisión de esta compra de activos. Entonces, volviendo a las letras, ¿por qué se emiten? ¿Por qué el Tesoro emite letras o bonos del gobierno estadounidense? Tenemos que entender que la real impresora la tiene el gobierno siempre. Y en este caso en Estados Unidos sobre todo se ha notado en los últimos años. ¿Por qué? Porque ¿cómo funcionan los gobiernos, la mayoría de gobiernos de Occidente hoy en día? Pues los gobiernos gastan lo que tienen que gastar, ya sea en seguridad social, ya sea en temas de armamento, ya sea en carreteras y por supuesto también en el interés de su deuda, porque los intereses de la deuda que emiten tienen que ir pagándolo. Y luego tiene sus ingresos, que son los impuestos. Ahora bien, mucha gente dice, ¿y por qué los gobiernos hacen pagar impuestos si luego siempre gastan más? Efectivamente, el gasto, por lo menos en los últimos años en Estados Unidos, siempre supera al ingreso. Entonces, gastan más de lo que ingresan por impuestos. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque el gasto es súper elevado y cada vez incrementa más. Entonces, cuando el gobierno está gastando algo que no tiene, es decir, está gastando más de lo que ingresa por impuestos, eso se llama déficit. Y Estados Unidos ahora mismo lleva unos años con un déficit superior al 5% sobre su PIB. El Congreso decide en qué gastar, firma, y aunque no tenga el dinero como tú y como yo, que somos personas mortales, y si no tenemos un dinero no podemos pagar, el gobierno sí puede. Y envía el dinero a los proveedores a los que tiene que pagar, a los servicios que tiene que contratar, y por eso se dice que la MMT defiende, la teoría monetaria moderna defiende que cuando el gobierno gasta y tiene un déficit es un ingreso para el sector privado. Pero ¿cuál es el coste de esto? Pues el coste de esto es una potencial inflación. Si gastas demasiado y la productividad no incrementa, habrá más cantidad de dinero persiguiendo el mismo número de bienes y servicios, lo cual puede ser completamente inflacionario. Ahora bien, hemos dicho el gobierno gasta algo que no tiene y entonces entra en juego el Tesoro. El Tesoro debe financiar eso que has gastado y que no tienes. ¿Y cómo lo hace? Ese diferencial, ese déficit, ¿cómo lo financia? Emitiendo deuda, emitiendo letras, emitiendo bonos. El Tesoro tiene el mandato de decidir qué tipo de activos emite, qué tipo de deuda emite, para así elegir la mejor combinación de emisiones para el mercado, para el coste de su deuda, etc. Como ves, la Reserva Federal tiene la impresora de lo que son las reservas bancarias, pero que no salen del sistema interbancario, y son los bancos comerciales y el gobierno los que crean el dinero que luego llega a la economía real. De ahí entender estas 4 formas de dinero es clave, dice Joseph Wan, para entender cómo funciona la banca central. Te leo abajo y por supuesto, si quieres aprender mucho más y quieres empezar a llevar todo esto a tu cartera de inversión de forma práctica, no olvides revisar nuestro curso gratuito abajo en la descripción. Fuerte abrazo.